Hay un dato sobre ti guardado en algún archivo médico que probablemente nunca has pensado dos veces. Una letra, quizás un signo positivo o negativo al lado. Nada que parezca importante. Pero, ¿y si esa letra es la última firma superviviente de una catástrofe antigua? Cuando los investigadores comenzaron a analizar la distribución de los tipos de sangre a nivel global, no en hospitales, sino a través de continentes enteros, encontraron algo que los detuvo en seco. En vastas regiones del continente americano, desde el Ártico hasta la Amazonía, un solo tipo de sangre dominaba de manera abrumadora. No era simplemente común, era casi universal, y lo más perturbador no era su presencia, era la ausencia casi total de todos los demás. Los tipos A y B habían desaparecido. En algunas poblaciones indígenas estudiadas por genetistas, prácticamente el 100% de los individuos compartía el mismo tipo de sangre, el tipo O. Los científicos lo vieron, tomaron notas y se hicieron la pregunta que nadie había podido responder. ¿Fue esto una coincidencia o fue supervivencia? Los tipos de sangre A, B y O están determinados por antígenos, pequeños marcadores en la superficie de los glóbulos rojos, que el sistema inmune utiliza para distinguir lo propio de lo ajeno. El tipo O no tiene ninguno de estos marcadores. Por eso es el donante universal. Su sangre puede administrarse en emergencias sin desencadenar una reacción peligrosa. Ha salvado millones de vidas, pero fuera del hospital, esa neutralidad esconde algo más inquietante. La explicación inicial para la dominancia del tipo O fue la deriva genética, cambios aleatorios en poblaciones pequeñas y aisladas. Si los primeros habitantes de una región tenían principalmente sangre tipo O, ese rasgo se mantendría. Lógico, aceptable. Hasta que llegaron las evidencias de ADN antiguo. Y todo cambió. Cuando los investigadores analizaron restos humanos de miles de años de antigüedad, huesos preservados en el permafrost siberiano, en cuevas andinas, encontraron algo que contradecía directamente esa teoría. Las poblaciones humanas más antiguas tenían todos los tipos de sangre presentes. A, B y O coexistían. Había diversidad genética real, lo cual significaba que cuando los primeros humanos llegaron a las Américas, probablemente trajeron esa diversidad consigo. Entonces la pregunta cambió completamente. Ya no era ¿cómo se volvió el tipo O tan común? Se convirtió en algo mucho más oscuro. ¿Qué le ocurrió a los tipos A y B? Porque algo los eliminó. No gradualmente, no por azar, sino de manera sistemática y devastadoramente eficiente a lo largo de un continente entero. Para decirlo directamente, los humanos antiguos tenían diversidad real de tipos de sangre. Pero algo, una enfermedad, una crisis ambiental o una combinación de ambas, actuó de manera diferente sobre cada grupo. Los portadores de A y B murieron con mayor frecuencia. Los portadores de O sobrevivieron más, y esa pequeña diferencia, repetida durante 100, 500, 1000 años, produjo el patrón masivo que los científicos observan hoy. No es un accidente genético, es una memoria biológica. Tu tipo de sangre podría ser literalmente la prueba de que tus ancestros sobrevivieron algo que destruyó a todos los demás a su alrededor. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación es todavía más perturbador. ¿Y si una enfermedad antigua, completamente olvidada, fue la responsable de reescribir el código genético de millones de seres humanos? Dime en los comentarios, ¿cuál es tu tipo de sangre? Al final de este video, quizás lo veas con ojos completamente distintos. Los genetistas esperaban encontrar una historia de cambio lento, gradual. El tipo de transformación que ocurre
sin que nadie la note. Lo que encontraron fue todo lo contrario. La dominancia del tipo O no tenía la firma de un cambio suave. Tenía la firma de algo abrupto, algo que los propios investigadores comenzaron a describir con una palabra que normalmente se reserva para los desastres. Un colapso genético. Piénsalo así. Imagina una biblioteca con miles de libros escritos en docenas de idiomas, acumulados durante siglos. Y de un día para otro, el 90% desaparece. No se deterioró lentamente, simplemente dejó de existir. Eso es lo que los científicos vieron en el registro genético de las Américas. La diversidad de tipos de sangre que alguna vez existió había desaparecido de manera tan drástica y consistente que los modelos estadísticos convencionales no podían explicarla. La deriva genética normal no produce esto. El aislamiento gradual no produce esto. Para que una característica genética desaparezca casi por completo de un continente entero, en múltiples poblaciones, distintas geografías, bajo condiciones climáticas completamente diferentes, tiene que haber ocurrido algo extraordinario. ¿Qué fuerza natural, sin intención ni dirección consciente, podría producir exactamente ese resultado? La teoría con más respaldo apunta directamente a las enfermedades infecciosas antiguas, no las enfermedades que conocemos hoy, patógenos que pudieron haber existido hace miles de años, cuya influencia quedó grabada permanentemente en el ADN de los sobrevivientes. El mecanismo biológico es concreto. Los antígenos que definen el tipo de sangre no son etiquetas pasivas, son superficies activas con las que los microorganismos interactúan directamente. Ciertos virus y bacterias se adhieren a antígenos específicos para penetrar las células. Los antígenos A y B representan para algunos patógenos exactamente la puerta de entrada que necesitan. Las personas con tipo O, al no tener ninguno de esos antígenos, simplemente no ofrecen esa puerta. No son inmunes. Eso es fundamental. El tipo O no hace invencible a nadie. Pero existe una diferencia mensurable. Investigadores documentaron que los individuos con tipo O presentan en promedio formas clínicamente menos severas de enfermedades como el cólera, la malaria y el dengue. La diferencia no es dramática a nivel individual, pero a escala de poblaciones enteras, a lo largo de generaciones, se vuelve enorme. En un mundo sin medicina moderna, sin antibióticos, sin vacunas, sin hospitales, una ventaja del 10 o 15% en la tasa de supervivencia era suficiente para cambiar el destino de una población completa. Los portadores del tipo O sobrevivían más, se reproducían más, transmitían sus genes más. Los portadores de A y B desaparecían lentamente. Generación tras generación, durante siglos, el tipo O se volvió dominante. No fue una decisión, fue la aritmética fría e implacable de la supervivencia. En síntesis, enfermedades devastadoras atravesaron poblaciones humanas que no tenían ninguna defensa médica. Esas enfermedades afectaban con mayor severidad a los tipos A y B. Los portadores del tipo O tenían una ventaja pequeña pero real. Con el tiempo, esa ventaja los convirtió en los sobrevivientes dominantes. Pero si las enfermedades antiguas fueron capaces de remodelar tan profundamente la biología de poblaciones enteras, eso significa que el cuerpo humano no es un sistema estático. Es un sistema que responde, que se adapta y que conserva evidencia de las crisis que enfrentó. Y cuando los investigadores buscaron esa evidencia más adentro del ADN, encontraron algo que nadie había anticipado. Y si la supervivencia no dependía solo del tipo de sangre, sino de un segundo mecanismo
oculto dentro del propio ADN, uno que la ciencia apenas ahora comienza a descifrar? Si esto te está haciendo pensar diferente sobre tu propia biología, dale me gusta ahora mismo. Los Andes. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el aire es tan delgado que los pulmones de la mayoría de las personas no pueden funcionar con normalidad. Las temperaturas caen por debajo de cero regularmente. Los recursos son escasos. Las enfermedades infecciosas golpeaban a comunidades sin ningún acceso a tratamiento. Y sin embargo, las poblaciones que vivieron en estas montañas durante siglos no solo sobrevivieron, en muchos casos prosperaron. Construyeron civilizaciones completas en condiciones que habrían resultado letales para cualquier persona no adaptada. Cuando los científicos estudiaron el ADN de estas poblaciones con tecnología genómica moderna, encontraron las adaptaciones esperadas relacionadas con la altitud. Pero también encontraron algo más, algo que no estaban buscando. Una variación genética específica, presente en proporciones notablemente altas, que no afectaba a los pulmones ni la eficiencia respiratoria. Afectaba al sistema inmunológico en su totalidad. Y cuando cruzaron ese dato con los registros de tipo de sangre, lo que encontraron los dejó sin palabras. Cuando el cuerpo detecta una infección grave, lanza una respuesta inflamatoria masiva. Libera proteínas llamadas citocinas para coordinar el ataque inmune. En circunstancias normales, esto es exactamente lo que el cuerpo necesita. Pero ante infecciones particularmente agresivas, esa cascada de citocinas puede descontrolarse. En lugar de atacar solo al patógeno, comienza a atacar los propios tejidos, los pulmones, el hígado, los riñones, el corazón. Este fenómeno, la tormenta de citocinas, ha sido responsable de algunas de las muertes más devastadoras en la historia de las enfermedades infecciosas. No porque el patógeno fuera irresistible, sino porque el propio sistema de defensa destruía al organismo que intentaba proteger. La variante genética identificada en las poblaciones andinas parece actuar como un freno biológico exactamente en ese punto. Permite que el sistema inmune combata la infección con la intensidad necesaria, pero impide que esa intensidad alcance el nivel autodestructivo. Los individuos portadores tienen una probabilidad significativamente mayor de sobrevivir infecciones graves sin sufrir el daño orgánico masivo que mata a tantos otros. El hallazgo ya sería notable por sí solo. Pero lo verdaderamente extraordinario fue el siguiente dato. Esta variante genética aparece con una frecuencia significativamente mayor en individuos con sangre tipo O. La correlación era demasiado consistente para ser coincidencia. El tipo O y esta variante inmunológica no eran dos características independientes que coexistían por azar. Funcionaban como un sistema combinado, dos capas de protección que juntas ofrecían una ventaja de supervivencia mayor que cualquiera de las dos por separado. El tipo O reducía la capacidad de ciertos patógenos de adherirse a las células. La variante inmunológica reducía el riesgo de que la respuesta del cuerpo se volviera autodestructiva. Dos defensas distintas, trabajando juntas, concentradas en las mismas poblaciones que habían sobrevivido siglos de condiciones extremas. Algunos humanos no sobrevivieron por suerte. Sobrevivieron porque sus cuerpos tenían dos ventajas biológicas específicas trabajando en conjunto. El tipo O reducía la puerta de entrada a ciertos patógenos. La variante inmunológica impedía que la respuesta del cuerpo se volviera letal. Juntas formaban un escudo, imperfecto, pero suficientemente efectivo para marcar la diferencia entre vivir y morir.
Y ese escudo sigue existiendo hoy, grabado en el ADN de millones de personas que ni siquiera saben que lo llevan consigo. Cuando los investigadores rastrearon el origen de este mecanismo, siguiendo el hilo del ADN antiguo, encontraron una conexión que nadie esperaba. Una conexión que unía a poblaciones separadas por océanos, por continentes, por 12.000 años de historia. Y en el centro de esa conexión, un esqueleto encontrado en el suelo helado de Siberia, que guardaba un secreto capaz de reescribir lo que creíamos saber sobre los orígenes humanos. Siberia. El suelo permanece congelado a temperaturas tan extremas que el tiempo dentro de él se detiene. Lo que queda atrapado no se descompone. Permanece suspendido, esperando. Cerca de la cuenca del lago Baikal, el más profundo del mundo, arqueólogos encontraron un cráneo humano extraordinariamente bien preservado. La datación lo ubicó en más de 12.000 años de antigüedad, los siglos que siguieron al fin de la última glaciación, cuando las rutas migratorias que conectaban continentes comenzaban a desaparecer bajo las aguas. Dentro del ADN de ese individuo, los científicos encontraron algo sin precedentes. En los genes asociados al sistema ABO había una anomalía, una variación donde un segmento completo del código genético simplemente no estaba presente, no alterado, ausente. Este tipo de alteración no ocurre por casualidad. En biología evolutiva, indica casi invariablemente que la variación ofreció una ventaja de supervivencia suficientemente poderosa como para ser preservada generación tras generación. La selección natural no conserva lo que no funciona. Pero lo verdaderamente perturbador no era la variante en sí misma, era dónde apareció después. Cuando los investigadores buscaron esta variante en bases de datos genéticas modernas, los resultados fueron desconcertantes. Casi inexistente en Europa, prácticamente ausente en África, extremadamente rara en la mayor parte de Asia. Incluso en la Siberia moderna, su presencia era marginal. Pero en ciertas poblaciones indígenas específicas de América del Norte, aparecía con una frecuencia estadísticamente imposible de atribuir al azar. Un individuo muerto hace 12.000 años en las estepas heladas de Siberia compartía una firma genética extraordinariamente específica con poblaciones que vivían a miles de kilómetros de distancia, separadas por un océano, un continente y más de 100 siglos de historia. Explicar esta conexión obligó a los científicos a replantear lo que creían saber sobre la migración humana hacia las Américas. La teoría tradicional decía que hace unos 15 a 20.000 años, durante la última glaciación, el nivel del mar era suficientemente bajo para exponer una franja de tierra entre Siberia y Alaska, llamada Beringia. Grupos de cazadores cruzaron ese puente y entraron en un continente nuevo. Sus descendientes se convirtieron en los primeros americanos. Esta teoría explicaba muchas cosas, pero no explicaba la variante del esqueleto siberiano. Si la migración fue un evento relativamente simple, las variantes genéticas más raras tendrían una probabilidad bajísima de aparecer con esa precisión en ambos extremos del continente. Lo que los datos sugerían era un linaje compartido mucho más específico, grupos portadores de características genéticas particulares que mantuvieron una continuidad biológica a través de miles de años y miles de kilómetros. Y entonces los investigadores encontraron algo más dentro de ese mismo genoma, secuencias de ADN que durante décadas habían sido clasificadas como no codificantes, sin función aparente, lo que algunos llamaban ADN basura. Esa clasificación resultó ser profundamente incorrecta. Con las tecnologías modernas de secuenciación genómica y modelado computacional,
los investigadores descubrieron que muchas de esas secuencias no eran basura, eran mecanismos en espera. Sistemas que permanecían completamente silenciosos bajo condiciones normales, pero que se activaban de manera precisa cuando el organismo enfrentaba condiciones extremas. En los individuos portadores de la variante siberiana encontraron exactamente eso. Un fragmento de ADN que en condiciones normales no hacía nada, pero bajo estrés biológico severo, infecciones graves combinadas con niveles bajos de oxígeno, situaciones de crisis fisiológica aguda, se activaba de manera repentina y completa, y no gradualmente, como un interruptor que pasa de apagado a encendido. Al activarse, desencadenaba respuestas coordinadas en el sistema inmunológico, reducía la inflamación excesiva, protegía los órganos vitales, aumentaba significativamente las probabilidades de sobrevivir una crisis biológica que habría resultado fatal para alguien sin esa capacidad. Un modo de emergencia biológico. Un sistema de supervivencia guardado en reserva, completamente oculto, hasta el momento exacto en que más se necesitaba. Y este mecanismo aparecía, de manera consistente y desproporcionada, en individuos con sangre tipo O. 3 elementos: el tipo O, la variante inmunológica reguladora, y este fragmento de ADN de emergencia. 3 capas de protección, todas concentradas en las mismas poblaciones, todas rastreables hasta el mismo linaje antiguo, todas conectadas a través de 12.000 años con ese individuo encontrado en el suelo helado de Siberia. Lo que los científicos han descubierto, pieza por pieza, es esto: el tipo de sangre O no es un detalle médico neutral, es la señal visible de un sistema de supervivencia mucho más profundo. Ese sistema incluye la ausencia de antígenos que ciertos patógenos usan como puerta de entrada. Incluye una variante inmunológica que impide que la respuesta del cuerpo se vuelva autodestructiva. E incluye un mecanismo de emergencia dentro del ADN, silencioso bajo condiciones normales, que se activa solo cuando el organismo enfrenta una crisis de máxima severidad. 3 capas, trabajando juntas como un sistema integrado. Un sistema seleccionado por la historia misma, por las enfermedades que devastaron poblaciones enteras, por los entornos extremos que pusieron a prueba los límites de la biología humana. Los sobrevivientes fueron quienes tenían esas características, y al sobrevivir las transmitieron. La conexión entre ese esqueleto siberiano y las poblaciones modernas nos dice algo que va más allá de la genética. Nos dice que la historia de la humanidad no está escrita solo en los monumentos ni en los textos históricos. Está escrita dentro de nosotros, en cada célula, en cada secuencia de ADN que heredamos sin saber qué tuvo que sobrevivir para llegar hasta aquí. Si tu tipo de sangre es O, puede ser algo más que un dato en tu ficha médica. Puede ser la evidencia viva de que tus ancestros enfrentaron algo que destruyó a casi todos los que los rodeaban y resistieron. Y si no es O, eso no te excluye, porque cada tipo de sangre tiene su propia historia de supervivencia. Cada rasgo genético que portas llegó hasta ti, porque alguien en algún momento del pasado lo necesitó para seguir vivo. La pregunta que permanece abierta es cuántos otros mecanismos como este siguen esperando, en silencio, dentro de secuencias que todavía clasificamos como irrelevantes. Porque algo ha quedado claro: el cuerpo humano guarda secretos que apenas estamos comenzando a comprender. Y algunos de esos secretos llevan 12.000 años esperando ser descubiertos. La próxima vez que alguien te mencione tu tipo de sangre, recuerda esto: no es solo un dato, es una herencia.
la firma biológica de generaciones que sobrevivieron lo que otros no pudieron. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto fue solo el comienzo. Y tu ADN puede estar guardando secretos aún más grandes.